Buenas noches con todos. Soy el ingeniero R. Enríquez. La charla que vamos a dar hoy es relacionada a la metodología de construcción de espectros de diseño según la norma ACI 350.3 del 2020 y la norma E030 del 2018 para el análisis sísmico de tanques de agua, la cual es una charla introductoria al curso de especialización que va a empezar el próximo jueves 15 de mayo de análisis y diseño sísmico de tanques apoyados de agua potable y riego, ¿no? Básicamente, dos tipologías: eh, tanques apoyados rectangulares y tanques apoyados circulares. Para ambos casos se requiere el espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Ahora, la norma no te indica cómo construir este espectro, literalmente no lo dice. Lo único que indica la norma en la norma de 030 es que cuando hablemos de tanque de agua utilicemos un factor uso de 1.5. Es lo único que indica, ¿no? Entonces debemos apoyarnos en otras normas, ¿no? Por ejemplo, la norma ACI 350. Entonces la norma ACI 350 lo vamos a explicar en el curso detalladamente, relacionando los temas que vamos a ir hallando o viendo, pero en esta parte indica cómo se va a construir el espectro. Es muy similar, ¿ya?, a nuestra norma, ¿no? Va a haber una plataforma y luego cae. Entonces, esta construcción de este espectro es la norma americana, ¿no? Entonces, para ver la norma americana, pues ustedes pueden ver el AC7, por ejemplo, del 2016, que acá lo especifica. Ya, acá, ¿no? Entonces, para construir este espectro, indica que necesitamos un SDS y un SD1. Entonces, ¿qué cosa es eso? SDS y SD1. Entonces, acá está una serie de nomenclatura donde te indica que el SDS es pseudo aceleración, ¿ya? Así como nosotros le llamamos SA, ¿cierto? SA es pseudo aceleración. En la norma americana indica SDS, o sea, SD sería pseudoaceleración para periodos cortos, ¿ya? Para periodos cortos. Entonces, es una pseudoaceleración para periodos cortos. En nuestro caso es similar, ¿no? Sería el valor de la pseudoaceleración para periodos cortos, ¿no? Que esté en función a la amplificación sísmica de la estructura. Entonces, nuestro espectro tiene esta forma. Ah, sí, mamá. Inicia con una platea. Este vendría a ser la pseudoaceleración para nuestro caso. Y este vendría a ser el periodo en segundos. Luego hasta un cierto punto. Luego cae hasta otro punto y luego vuelve a caer, ¿cierto?
¿Ya? Entonces, estos puntos que ustedes ven por acá vendrían a ser nuestros periodos para periodo corto y periodo largo, ¿no? Este vendría a ser nuestro TP, en nuestro caso, y este vendría a ser el TL, ¿no? Y este vendría a ser una pseudoaceleración, ¿no? La cual sería Z UCS entre nuestro R multiplicado por la gravedad. Ese vendría a ser nuestra pseudoaceleración. Pero este C está en función a este periodo, ¿no? Entonces el C va a ser igual a 2,5. Entonces, esta es la amplificación de la estructura. 2,5 multiplicamos por todo eso y obtenemos nuestra pseudoaceleración. ¿Bien? Entonces todo eso, o este valor máximo, considerando un C 2,5, vendría a ser este acá, ¿no? El SDS, que es la pseudoaceleración para periodos cortos. Y va a estar hasta un TS, ¿no? Donde TS vendría a ser el periodo de la plataforma del espectro americano. En nuestro caso sería el periodo TP. ¿Ya? Recuerden que este espectro es para edificaciones. ¿Ya? El espectro de la norma E030 es para edificaciones. Entonces estamos haciendo como una correlación, ¿no? Más o menos a qué se refiere cada cosa. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este TP y L varían en función al suelo, ¿no? A las características del suelo, a una profundidad de 30 metros. Entonces ya sabemos qué cosa es SDS. Luego va a caer hasta un punto, ¿no? Hasta un, acá vendría a ser el TS, que es el periodo de la plataforma, y luego cae hasta un punto, que vendría a ser un segundo, ¿ya? Un segundo. Pero un segundo está relacionado a un SD1. El SD1, ¿qué cosa es? SD1 es la pseudoaceleración para un periodo de un segundo. O sea, para un segundo, ¿cuánto es la pseudoaceleración? Entonces, si yo ya tengo este puntito y este puntito, puedo calcular toda esta curva, porque es una simple función. Y aquí estaría la función, ¿no? ¿Cuánto valdría la pseudoaceleración? ¿No? La pseudoaceleración simplemente sería el S de 1, este valor de acá, entre el periodo, ¿no? Entonces, nuestro caso, todo está en función al valor C de la amplificación sísmica de la estructura, ¿no? Entonces, cuando el C va a ser igual a 2,5, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el periodo es menor o igual al TP, ¿no? Al periodo de la plataforma. Y ahí el C va a ser igual a 2,5 multiplicado por el TP entre el periodo de la estructura. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el periodo es mayor al TP, pero menor al TL. Entonces acá prácticamente solamente tenemos una curva, ¿no? En nuestro caso faltaría, tenemos la primera, la plataforma, la primera curva y tenemos una segunda curva, ¿no? Entonces eso ya nos está diciendo algo. ¿Por qué acá solamente se consideran una curva? O sea, una recta y una curva. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Acá lo dice, ¿no? Nos faltaría definir esta curva. O sea, esto es una sola curva, no tenemos más curvas. ¿Por qué creen que ocurre eso? La tercera sería cuando el periodo sea mayor al TL. O sea, donde el C va a ser igual a 2,5 multiplicado por el TP, por el TL,
entre el periodo al cuadrado. ¿No? Y esto ocurre cuando el periodo de la estructura es mayor que el TL. ¿Ya? Entonces tenemos una tercera curva en nuestro espectro de pseudoaceleraciones de la norma E030. Sin embargo, si vemos acá, no hay, no está. ¿No? Pero capaz uno pensaría que la norma americana no considera esa curva, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece esa norma americana? Aparece en el ACE. Acá, como dice acá, aparece en el ACE 67 del 2016, lo están tomando. Entonces abrimos ese de ahí. ¿No? Y vamos a ver el tema de carga sísmica, ¿no? O el sismo. Acá podremos ver otras cargas, ¿no? Carga viva, tsunami, nieve. Acá indica requerimientos sísmicos para las estructuras. 89. Aquí está. ¿Ya? Capítulo 11, criterios del diseño sísmico. ¿Ya? Capítulo 11, criterios del diseño sísmico. Entonces acá te sale primero el significado de cada valor, de cada variable, y ahí te bota lo que es el espectro de respuesta. Entonces acá tenemos dos cosas, ¿no? O sea, acá ¿cuántas curvas son? Son 1, 2, 3, 4 curvas. La primera curva no se considera, ¿no? Recuerden que la norma es 0,30, consideramos esta curva solamente para análisis vertical, ¿no? Anticarga vertical. ¿Qué cosa significa este puntito de acá? Significa la máxima aceleración del suelo. Este puntito representaría prácticamente toda esta expresión sin considerar el C, o el C vale 1, ¿cierto? Cuando el C vale 1, sería ese valor. Entonces, esto debería ir más o menos por acá, ¿no? Y todo esto iría acá. Pero acá el C vale 1. ¿Qué significa eso? La máxima aceleración en el suelo. Este vendría a ser la máxima aceleración en el suelo. Entonces, esto asciende linealmente hasta la plataforma, que ya la conocemos, pero esta parte no se debe considerar en el análisis de tanques apoyados o tanques elevados. ¿Ya? Prácticamente tiene que considerarse la primera como si fuera plataforma nada más. ¿Ya? Ese es el primer cambio que vemos, ¿no? Esa es la primera diferencia con respecto a la curva de la norma americana. No, no es que no tenga, sino no debes considerarlo. ¿Ya? Entonces, no consideres el primer tramo. El segundo ya sabemos que es la plataforma y luego va a caer, ¿no? Con la siguiente curva. Esta curva sí debemos considerarla. Después vamos a tener una siguiente curva y esta curva tampoco hay que considerarla. ¿Ya? No se considera. Entonces solamente tenemos dos curvas para hallar nuestro espectro de pseudoaceleraciones prácticamente. Nada más. ¿Ya? Ese es lo primero que tenemos que ver. ¿Ya? Ya quedó claro esa parte. Entonces solamente vamos a trabajar con dos curvas y vamos a ver la comparación. Ahora,
¿por qué considera o por qué no se considera, ¿no? ¿Por qué la norma americana en sus edificios consideran estas curvas, 4 curvas, y para tanques apoyados o elevados solo consideran 2? Uno pensaría, ¿es más conservador? Quizás, ¿no? El problema es que, ¿cómo se llama? La estructura, ya vamos a ver en nuestro curso, se divide en 2 periodos. ¿Ya? Esto ya queda, ¿no? Se divide en 2 periodos. ¿Ya? Un tanque apoyado, que es lo que vamos a tomar, de esa manera, que puede contener un líquido, ¿no? El líquido estudiado es el agua. ¿Ya? Entonces, hay una masa, que es este de acá. Uy, ¿ya? Ese es el agua. Entonces, hay una masa ahí, que se va a mover libremente, ¿no? Libremente. Esta masa provoca el oleaje, ¿ya? Ese oleaje. Entonces nosotros podemos idealizar este tanque apoyado como una masa que se mueve libremente. Ahí. Y también va a haber otra masa del agua, porque esta es una masa del agua, que se mueve rígidamente con la estructura, es decir, con el tanque. Se va a mover. Entonces, la primera forma de movimiento vendría a ser el oleaje, ¿ya? Que es lo primero que van a ver ustedes cuando agiten, por ejemplo, un vaso de agua. Ahí van a ver el oleaje. Y segundo, se va a mover toda la estructura. Pero toda la estructura se mueve el peso o parte del peso de los muros con parte del peso del agua, junto. Entonces ahí tenemos otra masa. Pero son masas totalmente independientes, ¿ya? O sea, no es que sea un sistema de 2 grados de libertad, ¿ya? Son masas totalmente independientes, ¿ya? No es que sea 2 grados de libertad, ¿no? Sino son masas que se mueven independientemente. Entonces, esta primera masa está relacionada a una rigidez. Y esta segunda masa también está relacionada a otra rigidez. Esta primera masa se llama la masa convectiva. La masa convectiva. Y la segunda masa se llama la masa impulsiva. La masa impulsiva. Entonces, la masa impulsiva es la que se mueve junto con la estructura y la masa convectiva es la que se mueve junto, es la masa del agua en movimiento, o sea, el oleaje, las olas, el chapoteo, ¿ya? Relacionado a una rigidez convectiva y relacionado a una rigidez impulsiva, ¿ya? Entonces, son prácticamente 1 grado de libertad cada uno. Entonces, nosotros podemos relacionarlo con la rigidez y también con un amortiguamiento, ¿cierto? Un amortiguamiento. Un amortiguamiento convectivo y este de acá con un amortiguamiento o una fracción del amortiguamiento crítico impulsivo, ¿ya? Entonces, si ya tenemos masa y ya tenemos rigidez, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar
el periodo convectivo. El periodo convectivo, ¿de quién? Del agua. Este vendría a ser el periodo convectivo, no del, claro, del agua, ¿no? Sería netamente el agua. Y también podemos hallar el periodo impulsivo, porque ya tenemos masa y tenemos rigidez, ¿no? Fácil, ¿cierto? El periodo está relacionado a la masa y a la rigidez, ¿no? El periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de masa entre rigidez, de la dinámica estructural de un grado de libertad. Entonces podemos calcular el periodo. Entonces ya tenemos los dos periodos, el convectivo y el impulsivo. Pero en tanques apoyados, el periodo impulsivo es bien bajito, ¿ya? Es bien bajito. Vamos a tener más o menos, ¿no? Va a ser, es bien bajito, ¿no? Más o menos podría llegar a ser 0,06, 0,5. Y si es recontra rígido, 0,09, ¿no? O sea, es un periodo bien bajito. Por lo tanto, recontra rígido, que cualquiera diría que se mueve junto con el suelo, ¿ya? Prácticamente se va a mover con el suelo. Entonces, si nosotros consideramos eso, la primera parte del espectro de pseudoaceleraciones de un edificio, estaríamos por acá, ¿no? Y tendríamos aceleraciones muy bajas, ¿de acuerdo? Tendríamos aceleraciones muy bajas. Entonces, para ser más realista, se considera la plataforma. Entonces, por más bajito que sea tu periodo, tu aceleración va a ser grande, bastante, bien grande, ¿ya? En comparación a que si utilizas este espectro, porque tu periodo va a estar bajito por acá, porque este T sub 0 en nuestra norma aproximadamente es el 20% del TS, ¿no? Si tuviéramos un suelo intermedio, por ejemplo, nuestro TS sería el TP, que es 0,6 segundos por 0,2 menores a 0,12, ya va a ir bajando la aceleración, ¿ya? Eso es por un lado. Entonces nuestro periodo impulsivo es bien bajito y por lo tanto no podemos utilizar el espectro de un edificio, pues, ¿no? Tendríamos que utilizar el espectro de un reservorio, ¿no? Pero no hay, pues. Ya, no hay. Entonces, lo que tomamos es el espectro de la norma ACI 350, ¿no? Y acá claramente te dice que consideres la plataforma, ¿ya? Y la explicación es por eso, ¿no? Porque el periodo es muy bajito, el impulsivo. Y de ahí viene el otro, que es el periodo convectivo. El periodo convectivo del agua es bien grande. Es todo lo contrario al periodo impulsivo. Si el periodo impulsivo es bien bajito, bien cortito, el periodo impulsivo del agua es bien grande. Puede ser 4 segundos, puede ser 5 segundos, puede ser 6 segundos. Todo va a depender de las propiedades dinámicas, ¿no? O sea, y las propiedades dinámicas dependen de la geometría del depósito de agua, ¿no? Entonces, son periodos muy grandes, 6 segundos, más o menos un edificio de 60 pisos, ¿no? Entonces son muy grandes. Y si nosotros consideramos este espectro de acá, ¿cuánto vale nuestro TL en nuestra norma? Para un suelo intermedio vale 2 segundos. Entonces, a partir de los 2 segundos, esto va a caer, va a bajar, ¿no? Y para 6 segundos más o menos, pues va a ser una aceleración muy bajita, demasiado bajita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice esta norma? Que no consideres esa caída
para periodos largos. Entonces, básicamente tenemos solamente dos funciones, la plataforma y esta función de acá. ¿Ya? Recuerden que esta parte para periodos largos se refiere a que el desplazamiento se hace constante a partir de un cierto periodo. ¿Ya? En el agua no puede ocurrir eso, ¿no? Entonces ya tenemos que no debemos considerar ni esta parte ni esta parte. Solamente consideramos la plataforma y la caída. O sea, prácticamente te estás diciendo, utiliza la forma del espectro de la norma del 2003, la norma del 2006. ¿Ya? Esa norma antigua, la peruana, ¿se acuerdan? Donde solo había 3 zonas sísmicas, tenía la forma de este espectro. Prácticamente te dice, utilices esa forma del espectro, ¿no? Lógicamente considerando los parámetros actuales. Entonces, esa es la explicación de por qué debemos considerar solamente estas dos curvas. Entonces, ahora sí, hagamos el ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale SDS? ¿Y cuánto vale SD1? SDS es la pseudoaceleración para periodos cortos. Ya está. Y SD1 es la pseudoaceleración para periodos de para el periodo de 1 segundo. ¿Ya? Entonces acá te dice que el coeficiente impulsivo, que es igual a la pseudoaceleración, va a ser igual al SDS, o sea, la pseudoaceleración va a ser igual al SDS cuando el periodo sea menor al al periodo para edificios rígidos, ¿no? Y cuando sea mayor vamos a tener esta función, que ya la hemos visto. Ya, entonces acá te dice cuánto vale SDS. SDS va a ser igual a 2/3 del SS multiplicado por FA. ¿Ya? ¿Qué cosa es SS? SS es la aceleración máxima del espectro de peligro uniforme en periodos cortos para un sismo de 2475 años y una fracción del amortiguamiento crítico del 5%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la aceleración máxima en periodos cortos? ¿No? Entonces, acá se requiere del espectro de peligro uniforme para encontrar el valor SS. Entonces, para encontrar el espectro de peligro uniforme del Perú, debemos ir a esta página web. Ya, acá te pide un usuario. Uy, te pide todo. Independiente, diseño estructural. No, tenemos que poner nuestro DNI. Ya está. Entonces acceden a esta página y acá pueden ver el Perú. Entonces ustedes ubican este puntito a la zona que deseen, ¿no? Por ejemplo,
Tacna. Tacna, Tacna, Tacna. Ahí, más o menos por ahí. Entonces seleccionamos coordenada y se están calculando algunas curvas. Demora un poco. ¿Dónde podemos ver también cuál sería este valor de S sub S en el Perú, ¿no? Porque lógicamente la norma americana te dice dónde hay, ¿no? Pero te indica, pues, en Estados Unidos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Perú. Acá te dice, ¿no? El SS y el S1, que son estos dos valores, que son, ¿no? Las aceleraciones, las respuestas de aceleración espectral mapeadas para periodos cortos y el periodo de un segundo respectivamente, deberán ser obtenidas de los mapas de esta norma, ¿no? FA y FB también son coeficientes del sitio y son obtenidas de estas tablas, de la misma norma, ¿ya? Dependiendo del tipo de clasificación del suelo, ¿ya? El problema es que nosotros no podemos utilizar esos mapas porque esos mapas son de Estados Unidos, ¿no? Debemos utilizar los mapas peruanos, ¿ya? Entonces, una fuente donde aparecen esos mapas es en la norma, el manual de puentes. Entonces, en el manual de puentes ustedes pueden ver acá, en el apéndice, te indica la metodología de la construcción de espectros de diseño según la norma Ashton, ¿no? Y es similar también, ¿no? Entonces, el SDS, que es la pseudoaceleración para periodos cortos, y el SD1, que es la pseudoaceleración para periodo de un segundo, tenemos el SS y el S1. Y ahí te indica a qué se refiere, ¿no? Pero lamentablemente esto es para puentes, ¿ya? No es para el tanques de agua. Bien, entonces este SS que me muestra me indica que es para 1000 años. 1000 años, o sea, el periodo de retorno de un sismo tenemos que, depende, ¿no? O sea, es una probabilidad, ¿no? O sea, nosotros diseñamos en función a una probabilidad. Entonces tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos el periodo de retorno de un sismo, tenemos la vida útil de una estructura y tenemos la probabilidad de que ocurra ese sismo, ¿ya? La probabilidad de que ocurra ese sismo. Entonces, para una vida útil para puentes, por ejemplo, son 75 años. ¿Ya? Entonces, para un edificio son 50 años. Para un tanque elevado, ¿cuánto es? O un tanque apoyado, ¿ya? Entonces, no sabemos cuánto es su vida útil, ¿ya? Entonces, pero sí podemos saber el tamaño del nivel de los sismos que van a venir. O sea, para un periodo de retorno, ¿cuánto es la aceleración que ocurre en esa vida útil, ¿no? Es una probabilidad. Entonces, podemos variar, ¿no? Podemos decir que mi vida útil, yo quiero, no sé, digamos que dure 100 años. 100 años.
el periodo de retorno va a ser el mismo, ¿no? Porque yo puedo tener 3 periodos de retorno. Puedo decir que mi periodo de retorno puede ser cada 475 años, que mi periodo de retorno puede ser cada 975 años, o que mi periodo de retorno puede ser cada 2475 años. ¿Ya? Una cosa es periodo de retorno y otra cosa es vida útil. Y al final, yo voy a tener una probabilidad, ¿no? Una probabilidad. ¿Ya? Una probabilidad de que ocurra. Pero la aceleración es la misma. Solo va a variar la probabilidad. Puedo tener 50 años y voy a tener otra probabilidad. Entonces, si mi vida útil es 50 años, la norma E030 indica que para un periodo de retorno de 475 años, la probabilidad de que ocurra ese sismo es del 10%. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra es del 10%. Entonces, si yo le coloco 100 años, o sea que va a durar más mi estructura, la probabilidad de que ocurra este sismo aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Aumenta esa probabilidad, porque voy a tener más vida útil, o sea, más tiempo de exposición a ese sismo. Entonces, lo único que va a variar es la probabilidad. Entonces, es una relación entre la vida útil y la probabilidad, ¿no? Pero el periodo de retorno es única. Entonces, para este periodo de retorno, yo voy a tener una aceleración del suelo, el llamado PGA. El PGA es mi aceleración o mi aceleración del suelo máxima, ¿no? Porque recuerden que el suelo va a venir, perdón, el sismo viene de esta manera. No sabemos cómo va a actuar, pero la máxima aceleración en el suelo vendría a ser este de acá, la máxima aceleración. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, cuánto es la máxima aceleración. Y la norma es 0,30, indica que esa máxima aceleración en la roca o en un suelo rígido es el valor Z multiplicado por la gravedad. Entonces, Z por la gravedad vendría a ser mi aceleración máxima en el suelo, en una roca, ¿no? O en un suelo muy rígido. Esa es mi aceleración máxima, Z. En zona sísmica es 0,45. Multiplicado por la gravedad, ya sabes cuánto es esa aceleración. Pero eso es para un periodo de retorno de 475 años. ¿Cierto? Entonces, para 975 años, esta aceleración va a ser más, va a ser mayor. ¿Cierto? La norma es 0,30, más o menos lo relaciona multiplicando por un valor de 1,3, que vendría a ser el valor U, ¿no? El valor U representa que vamos a utilizar ahora o 975 o 2475, ¿no? Entonces, este U puede ser 1,3 o 1,5. Entonces sería Z por U por G. Si queremos cualquiera de estos tres sismos, para cualquiera de estos tres periodos, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos diversos periodos de retorno. Entonces, la norma del manual de puentes me indica que esta aceleración máxima en el suelo es para 1000 años, aproximadamente 975. Aproximadamente para esto. ¿Por qué? Porque con eso se diseñan los puentes. Para puentes esenciales se diseña para un periodo de retorno de 975 años. Pero si nos damos cuenta acá, este valor para nuestro tanque apoyado
nos indica SS y S1, donde SS y S1, pues lo encuentras en esta norma, ¿no? Pero esa norma sería este de acá. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, SS y el S1. ¿Ya? Ahí está, SS y S1. Entonces, SS y S1 es para un sismo de 2475 años. ¿Ya? No para 1000 años. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, el manual de puentes, que solamente tenemos para 1000 años las siguientes imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí indica el mapa de isoaceleraciones, o sea, aceleraciones máximas, para un periodo de 0 segundos, o sea, para periodos rígidos, ¿no? Cortos. Y acá podemos ver cuánto es la aceleración. Por acá tenemos 0.5, 0.52. Esto lo multiplicas por la gravedad y esa sería tu aceleración. Pero eso es para un periodo de retorno de 1000 años. Nosotros necesitamos estos mapas en el Perú, pero para un periodo de retorno de 2475 años. Y no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, sí, sería excelente tener para 2475 y cosas que ya hayamos directamente en el lugar que nosotros nos encontremos, ¿no? Aquí está para Perú, por ejemplo. Y acá indica, ¿no? Para 0 segundos, para un periodo de 75, para una vida útil de 75 años y el periodo de retorno de 1000 años, la probabilidad de que ocurra es del 7%. Entonces, 7% es la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y pueden ver acá 0.62, ¿no? O sea, por acá 0.56, 0.58, ¿no? Más o menos, nuestra norma indica 0.45 en esta zona, ¿no? Si lo multiplicamos por 1.3, nos sale 0.58, o sea, más o menos representa 0.45 por 1.3, ¿no? Y ese 1.3 es el valor de uso, ¿no? Uso. O sea, estructuras importantes. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos para 2475 años. ¿Cómo hacemos? Entonces vamos a esta página del Censico, como les dije. Bueno, para Tacna como que no quiere hallar, pero para Lima es más fácil, ¿no? En Lima está, parece que más estudiado. Seleccionamos la coordenada y al toque lo selecciona. Y nos vamos a este valor de acá. Ahí dice espectro de peligro uniforme. ¿Ya? Entonces acá tú eliges el periodo de retorno, ¿no? El periodo de retorno, ¿no? Aquí está para 100 años. Si colocamos acá, podemos escribir, ¿no? 475 años, ahí está para 475 años. Si podemos hacer clic acá y nos sale para 1000 años. Hacemos clic acá para 2475 años. Digamos, yo quiero para un periodo de retorno de 75 años y 475 años. ¿Ya? Entonces, acá tenemos prácticamente 4 curvas de espectro de peligro uniforme. ¿Ya? A esto se le llama el espectro de peligro uniforme. Este valor vendría a ser las máximas aceleraciones en ese lugar que hemos hallado. Aquí está la latitud y la longitud. Entonces, ese vendría a ser nuestro valor. Acá lo que nos dice este valor de acá, S sub S, representa eso. S sub S es la aceleración máxima para periodos cortos, o sea, cuando el periodo es igual a 0.
¿ya? Para un periodo, para un sismo de 2.475 años y una fracción de amortiguamiento del 5%. Aquí está la fracción de amortiguamiento. ¿Qué pasaría si yo cambio esa fracción de amortiguamiento y le pongo, digamos, 10? Cambia, ¿sí o no? Disminuye. El espectro de respuesta considera la aceleración máxima de la estructura, ¿ya? O sea, ahí ya va a intervenir el suelo, porque esto es en un suelo rígido, se amplifica a través de los estratos del suelo, va a intervenir la estructura, ¿no? Porque es una estructura eh, rígida o flexible, va a intervenir lo que es la ductilidad, la ductilidad básicamente es el factor R, ¿no? Entonces ya eso es para la estructura. En este caso estamos considerando en el suelo nada más, ¿ya? En el suelo. Esto no es el espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Pero podríamos llevarlo a un espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Pero ya considerando esas cosas que les indiqué. ¿Ya? Entonces, acá va a depender del amortiguamiento. Entonces, mayor amortiguamiento, menor va a ser el espectro, ¿cierto? Menor amortiguamiento, mayor va a ser ese espectro, ¿no? Pero la norma te dice al 5%. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale ese valor? Yo quiero para 2.475 años. Ahí está, un único valor. ¿Cuánto vale ese valor? 0.7453. Ese es el valor S su S. En, ¿ya? En G, aquí está, en valores de G. Vale 0.7453. ¿Ya? Para 1000 años, para 2.475 años. Y el SD1 es lo mismo, pero para un periodo de un segundo. Entonces ubicamos un segundo. Ahí está. Para un segundo, ¿cuánto vale? 0.555 será, ¿no? 0.555, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos cuánto vale el SDS y el SD1 en G. Y ahí está. S su S, no, S su S y S su 1. S su 1. S su S y S su 1. Son aceleraciones para periodos cortos y para periodos de un segundo. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el FA y el FB. Entonces nos ubicamos acá. Acá también dice, ¿no? FA y FB. Y acá te dice el coeficiente FB para largos periodos, ¿no? Y acá te dice el coeficiente FA para periodos cortos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el FA y el FB? Simplemente son factores de amplificación en función al suelo. Entonces vamos a tener un factor de amplificación del suelo para periodos cortos y un factor de amplificación del suelo para periodos largos. Este vendría a ser para periodos cortos el FA. FA. Entonces, el FA, ¿cuánto vale? Y va a depender de mi tipo de suelo, ¿no?
generalmente podemos estar en una categoría C, ¿no? Que es un suelo intermedio. Entre C y D podría ser intermedio, ¿no? Entonces nuestro S su S es 0.74, más o menos este valor, ¿ya? Asumamos que es ese valor, 0.75, porque lo que tenemos que hacer realmente es interpolar, ¿no? Pero vamos a perder un poco de tiempo interpolando. Entonces ya tenemos S su S, 0.75. Y yo ya tengo una categoría que depende, ¿no? Puede ser categoría D, por ejemplo, un suelo intermedio. ¿Cuánto vale mi FA? Vale 1.2. 1.2 vale mi FA y mi FB estaría acá, ¿no? Igual, ¿no? Mi S1, ¿cuánto vale S1? 0.55. ¿Ya? Está entre esto y esto, más o menos, el promedio, ¿ya? El promedio. Entonces, y nuestra clase de sitio del suelo es D, ejemplo, ¿no? Entonces tenemos entre 1.8 y 1.7, o sea, 1.75. Ya está. Entonces ya tenemos FA y FB. Entonces ya recién con eso ya puedo saber cuánto vale SDS. Entonces, SDS en G también va a ser igual a 2/3 de S su S multiplicado por FA. Y ya puedo saber cuánto vale S de 1. También en G. Entonces, S de 1 va a ser igual a 2/3 de S sub 1 por FB. Entonces ya tenemos S sub S y S de 1. Entonces ya podemos armar el espectro, ¿no? O sea, en este caso estamos considerando prácticamente el valor de Z, ¿ya? El valor de Z, el valor de U, el valor de S, ¿ya? El valor de C también, ¿no? Y todo está en función de G. O sea, prácticamente te está diciendo cuánto vale el R, ¿no? El R es 1. Aquí estamos trabajando con un espectro elástico, ¿ya? Es un espectro elástico. Acá no interviene el R. Prácticamente es tu espectro de pseudoaceleraciones, pero considerando un R1. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta función, ¿no? Entonces cuando el periodo en segundos, vamos a tener prácticamente el coeficiente impulsivo. ¿Ya? Esto es para el coeficiente impulsivo, para el coeficiente impulsivo. ¿Ya? Entonces, el coeficiente impulsivo se llama, coeficiente impulsivo. O sea, nuestro coeficiente impulsivo prácticamente no es el coeficiente C, no vayan a confundir con el C. El C es el
coeficiente de amplificación sísmica. Nuestro caso es coeficiente impulsivo, es como una pseudoaceleración, pero para el modo impulsivo. ¿Ya? Eso está en unidades de G. Entonces, para un periodo de 0, periodo de 0.02 y así, ¿no? Hasta un periodo de más o menos, vamos a considerar unos 6 segundos. Aunque, ya bueno, 6 segundos. Ya está, 6 segundos. Entonces, tu coeficiente impulsivo, en este caso, va a ser igual si, abre paréntesis, si el periodo es menor o igual, a ver, si, si este periodo es menor o igual al TS. Ahora, ¿cuánto vale TS? TS. TS es el periodo de la plataforma, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Ya? Entonces, aquí está el TS. El TS de la norma americana para tanques es SD1 entre SDS. Entonces acá colocamos TS. TS en segundos. Va a ser igual a SD1 entre SDS. ¿No? O sea, aproximadamente 1.09 segundos. ¿Ya? Pero el otro, ¿qué? Acá como que no. Ya vamos a cambiar los valores de FA. Como que un segundo va a valer. O sea, va a ser mayor. Es como si fuera un suelo flexible. Y en ese caso, ¿cómo vamos a hacer? A ver, ¿funcionará? Porque una cosa es que venga hasta acá, hasta el TS, ¿no? Pero el periodo tendría que ser menor a un segundo, porque después vamos a tener otro punto, ¿no? Porque si vamos pasando eso, ¿cómo vamos a bajar si para un segundo vamos a tener este valor? A menos que esté por acá, ¿no? Y tengamos este valor y así se haría, pero no, qué raro. A ver, si fuera clase C, también sería 1.2. Si fuera clase C, sería entre 1.5 y 1.4, ¿no? Sería 1.45. A ver, y ahí mejor, ¿ya? Para no. Pero qué raro que el otro salga mayor, ¿no?
Bien, pero para que funcione primero, luego ya vamos a comprobar si es que va a funcionar para otros casos, ¿no? O sea, la idea es que este TS sea menor, ¿no? Que el TS tiene que ser menor a un segundo, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera mayor? No tendría como medio raro, ¿no? Porque acá dice que tiene que ser menor o igual al SDS. Ya vamos a trabajar primero con eso, ya después vamos a ir variando. Ya, entonces, el coeficiente impulsivo va a ser igual al SDS si, abre paréntesis, si el TS, si el periodo es menor o igual, si el periodo es menor o igual al TS. Si el periodo es menor o igual al TS, entonces el valor va a ser SDS. Caso contrario, es mayor, por lo tanto el coeficiente va a ser igual al SD1 entre el periodo impulsivo. Este vendría a ser el periodo impulsivo. Entonces, acá ya tenemos nuestro espectro prácticamente, pero del periodo impulsivo. Ahí está, ¿no? Mm, y ahora probemos qué es lo que hubiera ocurrido si es que le ponemos eh, este FB 1.75. No pasa nada, ¿no? Normal funciona. ¿Ya? Entonces, normal funciona, ¿cierto? O sea, la fórmula está correcta. Normal funciona. Me había asustado, ya. Entonces ya tenemos nuestro espectro, prácticamente sería nuestro espectro de pseudoaceleraciones del modo impulsivo. Pero recuerden que no estamos considerando ni el R, que es el factor de reducción, ni estamos considerando el factor importancia. ¿Ya? No estamos considerando eso. Recuerden, ¿no? Prácticamente es el espectro elástico y todo está en G, ¿ya? En unidades de G. ¿Ya? Este vendría a ser el espectro impulsivo. Ahora, ¿cómo hacemos con el convectivo? El convectivo, o sea, prácticamente es el coeficiente impulsivo, ¿no? Es un coeficiente, algo así como el coeficiente sísmico, este vendría a ser el coeficiente impulsivo. Al final, si tú quieres una pseudoaceleración final, la pseudoaceleración final va a ser igual al coeficiente, pseudoaceleración impulsiva va a ser igual al coeficiente impulsivo multiplicado por un factor importancia entre el R impulsivo. ¿Ya? Con esto sacas tu pseudoaceleración impulsiva. En nuestro caso, estamos hablando solamente del coeficiente impulsivo. Y ahora, ¿cómo hacemos el coeficiente convectivo? Acá, el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo será determinado de la siguiente forma. Para periodos convectivos, obviamente, o sea, el periodo convectivo del agua, ¿no? Que ya sabemos que más o menos va a ser 4 segundos, 5 segundos. Es menor o igual al TL.
acá hay un TL. O sea, prácticamente para el convectivo, este sería para el impulsivo, ¿no? Para el impulsivo tenemos dos curvas, pero para el convectivo sí vamos a tener una curva más, pero lamentablemente depende de un TL. Y este TL no es el mismo TL de nosotros, ¿ya? Este TL va a depender en cada zona, en cada región de Estados Unidos. ¿Ya? Acá no sale cuánto vale el TL. Y no sabemos cuánto vale TL. ¿Ya? Pero si es menor a TL, tendríamos esto de acá, ¿no? El SD1, que más o menos se parece a este acá, SD1 entre el periodo convectivo, que vendría a ser acá, ¿no? Periodo impulsivo, colocamos periodo convectivo, que debe ser menor o igual a 1.5 veces el SDS. ¿No? Tenemos acá SD1 entre, ya, SDS, ¿qué cosa es SDS? SDS es la plataforma, SDS. Ya, ya, entonces, el convectivo simplemente tenemos que amplificar prácticamente por 1.5. Ya, ahora, ¿qué significa este 1.5? 1.5 significa que ya no estamos hablando de una estructura, estamos hablando del agua. Por lo tanto, el amortiguamiento de la estructura se asumió un 5%. Sin embargo, el amortiguamiento del agua es de 0.5%. Entonces, recuerden, si tenemos menor amortiguamiento, el espectro de pseudoaceleraciones aumenta. ¿Ya? Entonces, es por eso que ahora vamos a colocar, aumenta el 50%. Ha aumentado el 50%, ¿por qué? Debido al amortiguamiento. ¿Ya? Gracias al amortiguamiento aumentó un 50%. Por lo tanto, ya tenemos el coeficiente convectivo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un periodo. Puede ser impulsivo o puede ser convectivo. Cualquiera de los dos, ¿no? Impulsivo o convectivo. El coeficiente impulsivo ya sabemos y el coeficiente convectivo es el siguiente. Va a depender del TL. ¿Para cuánto vale TL? TL en segundos. ¿Cuánto vale TL? ¿Ya? Entonces, acá indica TL. ¿Ya? El TL es un periodo de transición de periodos largos que se muestra en la figura 22.14. Figura 22.14. Figura 22.14. ¿Cuál será pues, la figura 22.14? Ahí está, figura 22. Figura 22.14. Este. Figura 22.14. El mapa para el periodo de transición TL. Entonces, ¿cuál es el mapa para el periodo de transición TL? Es este de acá. Entonces, si se dan cuenta, el TL es largo. Bueno, no estamos hablando, por ejemplo, si tenemos un suelo rígido, el TL vale 2.5. Si tenemos un suelo intermedio, el TL vale 2. Si tenemos un suelo flexible, el TL vale 1.6, creo. Entonces, no se parece en nada a nuestro TL. ¿Ya? No se parece en nada, pues.
Eso sí ya depende en Estados Unidos de su tele, ¿no? Por acá dice 8, 16, 12 segundos. Son valores totalmente distintos a nuestro TL, por lo tanto no podemos utilizar eso en nuestra norma, ¿no? Pero vamos a poner acá por si acaso. Digamos que utilizamos un TL bajito, 4, ¿ya? 4 segundos. ¿Ya? Eso vale nuestro TL, 4 segundos. Recuerden que puede ser 8, 16, 12, dependiendo de la zona donde te encuentres en Estados Unidos. En el Perú no tenemos ese avance, ¿no? No sabemos cuánto vale nuestro TL. Solo nos basamos en la norma, ¿no? Que son periodos que nada que ver, ¿no? No se parecen en nada. Entonces ahora sí calculamos el periodo convectivo, perdón, el coeficiente convectivo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos S de 1, necesitamos TL, periodo convectivo, nada más. ¿Ya? Con eso calculamos el periodo, el coeficiente convectivo. Bien, entonces el coeficiente convectivo va a ser igual si, abre paréntesis, si el periodo convectivo, que puede ser este de acá, es menor o igual a TL. El coeficiente convectivo es 1.5 por S de 1 entre el periodo convectivo, que es este de acá, el cual tiene que ser menor o igual a 1.5 por S de S. Eso lo vamos a comprobar aparte. Caso contrario, si es mayor a TL, entonces ese coeficiente convectivo va a ser igual a 1.5 por S de 1 por TL. A ver, 1.5 por S de 1 por TL entre el periodo convectivo al cuadrado. ¿Ya? Lógicamente este periodo pues es a partir de acá puede ser, ¿no? Está bien, a ver, de nuevo, de nuevo. Si el periodo es menor o igual al TL, sería 1.5 por S de 1, S de 1 ahí está, entre el periodo convectivo. Ah, está bien, ya. Entonces, si se dan cuenta, el periodo convectivo, como les dije, pues no puede ser un periodo muy rígido, ¿no? No puede ser un periodo muy rígido. Entonces, más o menos se podría considerar ese periodo a partir de, recuerden, ¿qué tiene que ser? Menor a 1.5, perdón, menor, claro, menor a 1.5 SDS, menor a 1.5 SDS. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale 1.5 SDS? 0.89, o sea, tiene que ser menor a 0.89. O sea, ahí ya te dice cuál es tu límite. 0. Acá. Entonces, de acá para arriba no puede ser. Eso no puede ser. Ahí. Entonces, a partir de ahí ya empieza ahí, ¿no? Entonces,
¿Cómo haríamos eso? Agregamos otro más, ¿no? Agregamos si, abre paréntesis, si, eh, o mejor, dentro, acá ponemos si, abre paréntesis, si lo que te sale acá, o cómo hacemos, a ver. Ya, esto tiene que ser menor o igual a 1.5 SDS, ¿no? Ya, bueno, ustedes ya vean cómo lo hacen, ¿ya? Acá vamos a poner que más o menos no puede ser mayor a 0.89, ¿no? Este valor, ¿no? Ese valor lo ponemos acá a todo caso. Ahí. Ya. Y lo ponemos hasta acá. Ahí. 0.89. Y ahí está, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que lograr, ¿ya? Lo modifican y tienen que lograr eso. La verdad no es mucha importancia porque ya veremos que no vamos a utilizar esta parte, ¿no? Vamos a utilizar solamente, vamos a utilizar a partir de los 3 segundos, 2 segundos, ¿no? A partir de ahí vamos a utilizar. Pero más o menos ese vendría a ser mi espectro convectivo. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser mi coeficiente impulsivo y este vendría a ser el coeficiente convectivo. ¿Sí? Son dos coeficientes distintos. Dos coeficientes distintos. Entonces, eh, son dos coeficientes distintos y acá sale hasta 4 segundos. Fíjense este 4, pero recuerden que puede ser 12 o 16. STL, digamos si vale 12, pues cambia, ¿no? Si fuera 4 ya podemos ver ese cambio acá. Entonces ya tenemos coeficiente impulsivo y coeficiente convectivo. ¿Ya? Ahora nosotros necesitamos dos valores más, que vendría a ser el factor importancia, que es un factor que puede ser 1, 1.3, acá, importancia. Ahí está, ¿no? El factor importancia, que está en función al riesgo. ¿Ya? No está en función al periodo de retorno, está en función al riesgo. Lo que ya hemos hallado ya es prácticamente en función al periodo de retorno, recuerden, esto está en función al periodo de retorno, que es 2500 años, pero 2/3, ¿cierto? 2/3, ¿cuánto es 2/3? 2/3 es 0.66. Más o menos, ¿a qué valor se parece? Se parece a decir, digamos, 1 entre 1.5. 0.66. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué divido 1 entre 1.5? Significa que este espectro
o bueno, esta parte es muy parecida a nuestra norma, pero para un periodo de retorno de 475 años. Ya, o sea, este espectro que estamos hallando ahorita es para 475 años más o menos utilizando nuestra norma. ¿Ya? Ya, pero todavía no veamos eso. ¿No? Ya. Pero más o menos se parece a un espectro considerando, digamos, importancia 1 y considerando R1, ¿no? Importancia 1 y R1 más o menos es como si utilizáramos nuestra norma para un periodo de retorno de 475 años. Ya, a ese se parece. Pero como les digo, hay un factor de importancia que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Que puede ser 1, 1,25 o 1,5, que ya son riesgos muy altos, ¿no? Peligros. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar el mayor riesgo, 1,5. Y también el R, ¿no? Pero para el caso del R, tenemos un R convectivo y un R impulsivo. Entonces aquí están los R's. El R impulsivo y el R convectivo. El convectivo vale 1, quiere decir elástico. Y el R impulsivo depende de la estructura, ¿no? Por ejemplo, si fuera un pedestal, como son los tanques ITSETs elevados, y acá tenemos apoyados, ¿no? Los apoyados tienen un R de 2,25. 2,25. Entonces ponemos 2,25. Listo. Entonces con esto yo ya puedo hallar mi espectro de pseudoaceleraciones. Sería pseudoaceleraciones. ¿En qué unidades me gustaría? ¿No? Depende de ti. Pues seguimos trabajando en G o le agregamos el G. Seguimos trabajando en G mejor, ¿ya? En pseudoaceleraciones en unidades de G. La pseudoaceleración convectiva o impulsiva y la pseudoaceleración convectiva. La pseudoaceleración impulsiva simplemente va a ser igual al coeficiente impulsivo multiplicado por el valor importancia entre el R impulsivo. Ese vendría a ser mi verdadera pseudoaceleración, o sea, es lo que yo le voy a meter ¿cómo se llama? Le voy a meter al SAP, ¿no? Listo. A ver, claro, ¿no? Está bien, ya. Y la pseudoaceleración convectiva, ¿cuál sería? Va a ser igual al coeficiente convectivo multiplicado por importancia entre el R convectivo. ¿Ya? Entonces, prácticamente acá podríamos decir que esta es mi pseudoaceleración impulsiva. ¿Está? En unidades de G. Y esta es mi pseudoaceleración convectiva en unidades de G. Ahora, en el SAP yo no le puedo meter dos espectros. Tengo que meter un solo espectro que varíe en función al periodo. Entonces, podríamos decir que vamos a utilizar un solo espectro, que vendría a ser el pseudoaceleraciones en unidades de G. Entonces, más o menos yo puedo decir que hasta un cierto periodo, puede ser 2 segundos, tiene que ser menor al periodo convectivo, mucho menor al periodo convectivo. Bueno, no tanto, ¿no? Pero podemos decir que mi pseudoaceleración va a ser igual a la pseudoaceleración impulsiva hasta un valor,
que tú lo defines, ¿no? Obviamente tiene que ser menor al periodo convectivo. ¿Ya? Como ya les dije, el periodo convectivo te va a salir 3, 4, 5, ¿no? Entonces yo puedo decir 2. Ahí, 2. Hasta los 2 segundos es mi pseudoaceleración impulsiva. Y después de los 2 segundos viene mi pseudoaceleración convectiva. Ahí. Entonces yo ya tengo un solo espectro de pseudoaceleraciones, que es la combinación de estos dos espectros. Entonces este vendría a ser mi pseudoaceleración. Este vendría a ser mi pseudoaceleración convectivo y este es mi pseudoaceleración impulsivo, ¿no? Y la combinación de ambos es este acá. Y ese es el espectro que vamos a agregar al SAP 2000. Pero este es mediante la metodología de la norma ACI 350. ¿Se entendió, cierto? Si no, de todas maneras va a subirse este video. No se preocupe. Y ahora veamos la comparación con nuestra norma ya conocida, E030. ¿Qué valores yo coloco en la E030? Coloco el Z, coloco el U, coloco el C, que está en función al periodo, el S, acá vamos a colocar el ZUS, ¿qué más? ZUS, el TP y el TL, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? El R, y nada más. Entonces, si nosotros decimos, vamos a utilizar el espectro de la norma, vamos a decir, ¿ya? Vamos a utilizar el espectro de la norma. Yo digo, Z, 0.45, zona sísmica. Uso. La norma dice que si tenemos tanques, solo dice tanques, ¿no? Tanques de agua, 1.5. S, suelo intermedio, 1.05. TP, 0.6. TL2, R, ¿cuánto le ponemos a R? ¿Cuánto creen que vale R? 6, ingeniero. 6 es para un sistema estructural de muros, ¿no? Ya, vamos a colocarle 6, así como dice su compañero. Y vamos a armar ese espectro. Y lo vamos a colocar acá, ¿ya? Para que veamos qué ocurre. Entonces tenemos el periodo y tenemos el C, que es la amplificación sísmica. El C, que es la amplificación sísmica, que acá va a salir, ¿no? Si, abre paréntesis, si el periodo es menor o igual al TP, entonces vale 2.5. Caso contrario, si, abre paréntesis, el periodo es menor o igual al TL. Si es menor o igual, vale 2.5 por 2.5 por TP entre el periodo. Ahora, si es mayor, vale 2.5 por TP por TL entre el periodo al cuadrado. Listo. Entonces, C vale 2.5. ¿Hasta dónde? Uy, no, estamos mal acá. Ahí está, el R, ¿no? Ahí. No, ¿cuál R? Sino
Solamente el A15 tiene que ser, este acá tiene que moverse, no debe moverse, este tampoco. Ya está. Ahora sí. 2.5 vale C hasta 0.6 segundos. 0.6, hasta ahí. Después va a bajar. Baja. Baja, ¿no? Ahí. Ese es el valor de C. Por lo tanto, nuestra pseudoaceleración, digamos, que no sabemos, ¿no? Nuestra pseudoaceleración en unidades de G va a ser igual al Z por U por S, no, por C, por S, entre el R, ¿cierto? Ese es nuestro espectro de pseudoaceleración. Entonces ya tenemos una norma y otra norma, ¿no? Esta norma es la E030. Pues si yo le coloco este espectro, vamos a interceptarlo acá, ¿ya? Vamos a diseño, seleccionar, agregar, en X sería esto, ¿no? No, perdón, en X sería el periodo. Y en Y sería el espectro de pseudoaceleraciones de la norma, de unidades de G. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos muy por debajo, ¿cierto? Sobre todo el modo convectivo. Está recontra abajo. Si tú le pones este espectro a tu modelo, estás pues recontra mal. ¿Ya? Entonces, debe parecerse, ¿no? Nuestra norma, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Primero, considerar dos R's, ¿ya? Los mismos R's que indica la norma americana, ¿ya? Dos R's. Ahora, si yo fuera 2.5, también nada que ver, ¿no? Entonces tenemos dos R's, por lo tanto vamos a tener dos pseudoaceleraciones. Ya. Entonces vamos a tener igualito, vamos a arreglar esto, ¿ya? Vamos a arreglar. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el coeficiente C, pero este coeficiente C va a ser nuestro C, digamos, bueno, C, ¿ya? Nada más, ¿ya? Entonces vamos a poner ahora el coeficiente impulsivo y coeficiente convectivo. Recuerden que era, ¿no? O sea, era lo mismo. Era lo mismo, solamente que considera que R vale 1, o sea, no vale R. R vale 1 e importancia vale 1, ¿no? O sea, no hemos considerado este valor de importancia. Ponemos acá importancia igual a 1.5, por ejemplo. Entonces, este coeficiente no considera ni la importancia ni considera el R, ¿ya? Ahí lo dejamos. Y ahora, ¿cómo sería nuestro coeficiente convectivo? Sería exactamente lo mismo que esto, excepto que cuando es convectivo, recuerden, tiene un menor amortiguamiento. Por lo tanto, tiene que amplificarse. Y ese valor de amplificación para pasar de un amortiguamiento a otro es 1.5. O sea, por 1.5 nada más.
¿Ya? Nada más, por 1.5. Entonces ya tenemos un coeficiente impulsivo y un coeficiente convectivo. Ahora sí, vamos a tener la pseudoaceleración impulsiva y la pseudoaceleración convectiva. Mira, solamente estamos considerando esto, no estamos nada de esto, ¿no? Ya, pseudoaceleración convectiva. ¿Qué sería igual? Va a ser igual al coeficiente, perdón, pseudoaceleración impulsiva va a ser igual al coeficiente impulsivo por el factor importancia entre el R impulsivo, ¿no? ¿Ya? Entre el R impulsivo. Y la pseudoaceleración convectiva, aquí es igual a pseudoaceleración convectiva. Va a ser igual al coeficiente convectivo por el factor importancia entre el R convectivo. Entonces yo voy a decir que mi pseudoaceleración final va a ser igual a la pseudoaceleración impulsiva hasta un cierto periodo, ¿recuerdan? Digamos hasta 2 segundos. Uy, ¿dónde están esos 2 segundos? Ahí, hasta acá. Y después va a ser igual a mi pseudoaceleración convectiva. A este de acá. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos otro. Este, ya está. Esto de acá lo borramos. Entonces, ahí ya tenemos dos pseudoaceleraciones. Esta es nuestra norma y esto vendría a ser la norma americana. Estamos muy elevados, ¿cierto? ¿Qué pasaría si acá yo le coloco en vez de 1.5, le coloco 1? ¿No? Ya. Este vendría a ser el pseudo impulsivo, ¿no? Que es nuestro C igual a 2.5. R convectivo, R impulsivo, importancia. Si la importancia fuera 1, no, la importancia tiene que ser 1.5, ¿no? Por ahí. Pero de todas maneras no hay esa... eh, acá, ¿no? El coeficiente impulsivo es... Está bien, ¿no? Y el coeficiente convectivo por 1.5. ¿Por qué no se parecen? La parte convectiva está por ahí, ¿no?
pero la parte impulsiva se dispara. ¿Ya? Es como considerar, ¿no? Entonces acá, si consideramos uso 1, estamos muy por arriba, ¿no? A ver, vamos a utilizar estos valores, a ver si es que sale lo mismo, ¿no? SS. Ah, el SS, ¿por qué? Ah, ya. ¿Por qué hemos puesto un SS de 0,74? Y acá 1,52. Es la aceleración máxima en periodos cortos. Solamente dice eso, para 2.475 años en unidades de G. Ah, ya, que acá estamos equivocados. Dice para periodos cortos, no dice este de acá, ¿no? Periodos cortos es este de acá, el más grande. Ya, ese valor tenemos que colocar como S su S. ¿Ya? Y es 1,5507. 1,5507. Ya, y ahora sí, pues. Ya, ahí ya cambia la cosa. ¿No? Entonces, este SSUS es para periodos cortos, o sea, te está diciendo la plataforma, ¿cierto? Periodos cortos, la plataforma, porque si no, mira, acá está la subidita, ¿no? Y no debemos considerar la subida, debemos considerar la plataforma, o sea, el máximo, 1,5507. Ese de acá se colocaba acá, ese es su S. Y ahora sí, tenemos una intersección de dos espectros. Tenemos dos espectros. La S serie 2 sería el espectro, ya, este acá vendría a ser la norma ACI 350.3. Y este acá vendría a ser la norma E.030. Ya. Entonces ahí tenemos dos espectros. Ya. Entonces, este está bajando porque estamos considerando un TL para nuestro caso, ¿no? Un TL para la pseudoaceleración convectiva, sería la convectiva, ¿no? La convectiva, el coeficiente convectivo. Estamos diciendo que es igual al C, ¿no? Pero nuestro C, entonces el C no debemos considerar, ¿no? Estamos, como quien dice, estamos por debajo, ¿no? Estamos por debajo. Miren, el azul representa la norma americana. Con la azul estamos
por encima de la norma peruana. Entonces lo que tenemos que hacer es no considerar esa plataforma, perdón, la tercera curva, ¿no? Y considerar solamente las dos primeras curvas. Por lo tanto, el C no podríamos considerar esto de acá, ¿no? De frente vamos a considerar esto de acá. Este de acá. Ahí. Sí, el último espectro estamos, digamos, adaptando nuestra norma, ¿no? Adaptando nuestra norma. Porque no tenemos norma para, no tenemos norma para, no tenemos norma para nuestros tanques. Lo que estamos haciendo es adaptar, ¿ya? Porque lo tradicional es utilizar un U1.5, ¿no? Pero ya estamos amplificando, está muy por encima, ¿no? Está recontra muy por encima, está sobredimensionando prácticamente. Entonces, esto sería una propuesta para la norma E030, bueno, una norma que hable de tanques, ¿no? Peruana, que el U sea 1, ¿ya? Que no consideremos la tercera bajada para el C, ¿ya? Y de esa manera vamos a estar por encima, ¿no? Digamos que ya no, que ahí, ¿no? Entonces, esta sería la propuesta. Miren, el modo impulsivo está muy parecido, muy similar, ¿no? No hay mucha diferencia. Y para el modo convectivo estamos por encima, ¿ya? Estamos por encima. Entonces, este vendría a ser el espectro que debemos utilizar. Para el periodo de 2 segundos, ¿por qué es vertical? Porque estamos pasando de un punto a otro punto, ¿no? Este punto pertenece al periodo impulsivo y van a ser bien bajitos, ¿no? Pero el mismo punto también pertenece al periodo convectivo y van a ser altos, ¿no? Por eso sucede. Esto no es una vertical, es de un punto al otro, de 2 a 2.02. ¿Ya? De 2 a 2.02. No es vertical. Parece vertical, pero no es vertical. Es una transición. Ahora, esta transición tú la puedes poner a los 3 segundos, a los 4 segundos. Siempre tiene que ser menor al periodo convectivo. Por eso en tu STAPS, perdón, en tu SAP va a entrar este espectro. Para el periodo impulsivo va a utilizar esta curva y para el periodo convectivo va a utilizar esta curva de acá. Entonces ahí sí va a funcionar. Entonces, esa sería una propuesta, ¿no? Ahora, depende de ti, ¿no? Porque no sé si han llevado otros cursos. eh, ¿Qué espectro usan, no? No se sabe qué espectros usan. Tendrían que ustedes comparar, o están sobredimensionando o están subdimensionando, ¿no? Porque si hacemos caso a la norma americana, el espectro que debemos utilizar es este azul, ¿ya? Y ese es el real, el azul es el que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Pero estamos adaptando nuestra norma a este azul, ¿no? Y eso es lo más adaptable que podemos lograr, más o menos parecido, ¿no? O sea, se considera uso 1, importancia 1 punto. Si fuera 1.3, la variación sería menor, ¿no? O 1.25. Y acá importancia 1.25, bueno, va a ser similar, ¿no?
La importancia depende del peligro que pueda ocurrir. Entonces, lo que les quiero explicar es que ustedes pueden plantear cualquier expresión utilizando la norma E030, ¿ya? Pero ninguna va a ser la adecuada, ya que lo correcto es utilizar la norma americana. Y la norma americana estamos utilizando en función a nuestros parámetros, ¿no? Obviamente, el TL que vas a considerar debe ser un TL bien grande, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 16. ¿No? De esa manera se va a acercar un poco más a algo, ¿no? El azul es el que vale. Realmente tú debes analizar con esta curva azul. Esa es la verdad, pero nadie lo va a hacer, ¿no? O ustedes han visto una memoria de cálculo que diga eso. No, no. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces lo que estamos haciendo es adaptar la norma de 0,30 a esta curva azul. Entonces, más o menos lo más adaptables son estos valores, ¿no? Estamos en zona sísmica, uso 1, un suelo intermedio estamos considerando, el TP, el TL es lo mismo, los coeficientes de reducción son los mismos de la norma americana y la importancia también la misma que estamos utilizando, ¿no? O sea, no hay tanta variación. Es lógico que tenemos dos coeficientes, el impulsivo, que, que multiplica el ZUS por el C, y el convectivo, que simplemente se multiplica por 1.5 más, que representaría el amortiguamiento. La variación del amortiguamiento, de considerar 5%, ahora considerar 0,5%. Entonces, es lo más que podemos adaptar, no se puede adaptar más, ¿no? Si utilizas un 1.5, se dispara, ¿no? Tu espectro es muy grande. Entonces, capaz están cometiendo este error de sobredimensionar, ¿no? Chequen otras memorias de cálculo, otros cursos que hayan visto y comparen, ¿no? Lo correcto es usar el azul. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto hemos concluido la determinación de los espectros, considerando dos normas distintas. Recuerden que el jueves inicia el curso de tanques apoyados de agua potable y riego. Vamos a desarrollar el comportamiento hidrodinámico de los tanques rectangulares, el modelo dinámico, lo que es el componente, acá componente impulsivo y convectivo, el espectro de pseudoaceleraciones, que ya lo estamos viendo, y los coeficientes impulsivo, convectivo y vertical. De ahí vamos a hacer el análisis y diseño sísmico del tanque apoyado, las fuerzas de diseño sísmico y el borde libre, el modelamiento numérico en el SAP 2000, la distribución de las fuerzas para diseñar las paredes, distribución de las fuerzas para diseñar la losa y finalmente el diseño en concreto armado. Y ahí vamos a ver lo mismo, pero para tanques circulares, ¿no? Esta vez ya debemos predimensionar, ¿no? Y acá entra un tema muy importante, el predimensionamiento. El predimensionamiento tienen que ustedes prácticamente así debe quedar la estructura, ¿ya? Es conceptual, el predimensionamiento es conceptual, ¿ya? Es sumamente conceptual y por eso debemos predimensionar, por ejemplo, la altura en función a la luz libre, ¿no? Para que esto funcione como cúpula, porque no es lo mismo, pues, ¿no? Si esta altura es muy pequeña, ya no va a funcionar como cúpula, capaz funciona como una losa horizontal o una losa inclinada, ¿no? Y va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el Real Plaza, ¿ya? El Real Plaza en el norte, ¿no? Que colapsó la cobertura del patio de comidas por una mala
concepción, ¿no? Eso ya no es cúpula, ya funciona distinto. Pero aparte, pues ha salido otras cosas, ¿no? Entonces se tiene que predimensionar muy bien qué dimensiones tiene que tener esta cúpula, las paredes cilíndricas y el anillo, ¿no? Siempre tiene que haber un anillo. El modelo dinámico, los coeficientes, las fuerzas perpendiculares, ¿no? El modelamiento numérico, la distribución y el diseño de esos elementos. Entonces, este curso está empezando el jueves 15 de mayo. ¿Ya? Cualquier consulta que tengan, me la hacen saber directamente al WhatsApp. ¿Ya? Al WhatsApp de este número. Bien, entonces fue un placer haber compartido y mostrarles, ¿no? Cuál es la diferencia de las dos normas y en qué se puede parecer para utilizar directamente nuestra norma, ¿no? Es una propuesta realmente. Lo correcto es utilizar la norma americana adaptándose con los parámetros peruanos según el CENSICO, ¿no? Según esta página del CENSICO. Sí, el video se va a subir a la página del YouTube de MX Ingenieros. Bien, ha sido un placer. Me despido de ustedes y nos vemos en el curso o en una próxima oportunidad. Cuídense, buenas noches, gracias por su participación.